somos unos privilegiados los que nos dedicamos al fútbol. Tenía compañeros de la cantera del Madrid que estaban ya empezando a debutar en primera división. No me gustan nada las expectativas, prefiero afrontar la realidad y trabajar sobre ella. Como compaginé las tres cosas, las prácticas, la carrera y el fútbol, y eran unas jornadas larguísimas. Jugar con 90.000 personas, pues eso, es que eso es inigualable. Ahora quiero aprovechar al máximo porque la profesión de futbolista termina. Para eso me llevo preparando mucho tiempo. Bienvenidos al episodio de cierre de temporada de las Sports Talks de Impulsing, y hoy tenemos un regalito especial para vosotros, y es que ha venido al podcast un amigo, Sergio González, futbolista profesional, para que le situéis muchos, ex capitán del Club Deportivo Leganés, también ha jugado en el Recre, Mirandés. Sergio, bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros. Te estoy hablando muy protocolario, pero ¿qué tal, tío? Bienvenido y muchas gracias por pasarte. Hola, encantado de por fin Lo hemos hecho. Estamos aquí. Estar aquí, que llevábamos tiempo para cuadrar y por fin lo hemos conseguido, así que muy contento de estar aquí. Muy bien, tío. Oye, voy a dar contexto y vamos a hablar de negocios, fútbol profesional, porque tú, aparte de estar en el fútbol de élite desde hace muchos años, eres posiblemente una de las pocas personas que ha jugado en todas las categorías del fútbol español hasta llegar a Primera División. ¿Cómo ha sido ese trayecto, no? Tú pasas preferente, tercera, segunda B, segunda división, primera. ¿Cómo han sido esos momentos hasta llegar a la élite? Momentos que tú has vivido que posiblemente otra persona que haya llegado directamente a primera o segunda división no haya vivido. ¿Cómo ha sido ese camino hacia llegar al fútbol máximo, fútbol profesional? Sí, ha sido un camino largo que yo no he ido pensando nunca mucho en el largo plazo. Me he centrado siempre en el día a día, en el corto plazo, en trabajar muy duro en lo que me gusta, en lo que me apasiona, y he disfrutado mucho el camino. No he pensado nunca en a ver si llego hasta aquí, mi objetivo es llegar. No, simplemente disfrutaba del día a día, me gustaba mucho lo que hacía y he trabajado muy duro, siempre pensando en cada día mejorar e ir creciendo poco a poco, y esa línea ascendente me ha hecho llegar hasta Primera División y tener el recorrido que he tenido. Cuando estás en tercera o en segunda vez, ¿no tenías ese...? ¿Lo tienes? O sea, porque ahí a lo mejor no eres no diría consciente, pero yo qué sé, cuando estabas en tercera o incluso en segunda B, ves a lo mejor primera, ¿no? Como otra liga, o sea, ¿lo ves a lo mejor como una utopía o tú lo veías de verdad que era alcanzable? No pensaba en llegar ahí, tampoco lo descartaba, simplemente pensaba en cada día ser un poquito mejor. En primer lugar, disfrutar del día a día, trabajar, esforzarme en ser cada vez mejor jugador, y cada año pues he ido mejorando. Cada temporada estaba en una situación mejor que la temporada anterior, y esa ha sido la clave para mí, disfrutar mucho del proceso. Y cada vez, cada día, cada mes, cada partido, cada temporada, ir a más, ir creciendo y tener esa línea ascendente. ¿Se puede disfrutar en el mundo profesional? Hay pocos momentos de disfrute, de celebración, porque lo normal es pasarlo mal, perder, presión, perder, dolores, lesiones, incertidumbre. Está claro que hay cosas que son inconvenientes, pero creo que somos unos privilegiados los que nos dedicamos al fútbol, hacemos lo que nos gusta, vivimos de ello. Yo lo he disfrutado mucho, nunca he sentido que he estado incómodo, simplemente he disfrutado trabajando muy duro, porque creo que en la vida siempre hay que trabajar muy duro, y si trabajas duro en lo que te gusta, en lo que te apasiona, para mí eres un privilegiado. Entonces así me he sentido yo siempre, y ha sido para mí una de las claves de que cada vez haya ido a más, que he disfrutado mucho del camino y a la vez esforzándome. Y en esos momentos de esfuerzo, de dificultad, ¿hubo algún momento en el que tú pensabas no llego al mundo profesional ni de coña? Cuando estás ahí, por ejemplo, en segunda B, que estás a un saltito ya de meterte pues en segunda división, categoría profesional, ¿ves algún momento en el que dices, hostia, no lo voy a conseguir? Pues no he tenido pensamientos muy negativos de no voy a llegar a... Porque tampoco no soy una persona de expectativas. No me gustan nada las expectativas. ¿Vale? Prefiero afrontar la realidad
y trabajar sobre ella y no tener pájaros en la cabeza y pensar, ojalá, ¿puedo llegar? No, simplemente estoy aquí, quiero cada vez ir creciendo, trabajo duro y voy a ir un poquito más allá. Sí que ha habido momentos difíciles, que uno de ellos fue cuando salí del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, que me quedé sin equipo y volví a mi casa, de donde soy yo, y empecé en el club en Las Rozas, que estaba en categoría preferente, y eso fue un momento difícil para mí, pero que los estudios también me ayudaron mucho a quitarme presión. Seguí estudiando, jugando al fútbol, lo compaginé y creo que fue un momento complicado para mí, que muchos en mi lugar habrían tirado la toalla. Yo seguí haciendo lo que me gustaba, que era jugar al fútbol y en los estudios. ¿Cuántos años tenías ahí cuando vas de Real Madrid de vuelta a Las Rozas? 19 años. Flipas, salí de juvenil, yo creo que 19 años tendría. Y con 19, 20 vuelves ahí al club de tu barrio. Sí. Y empiezas de nuevo prácticamente de cero en preferente, la antigua preferente, que era la quinta categoría del fútbol español. Exacto, en la quinta categoría. Y empiezas con 20, estás en la quinta categoría del fútbol español. Es que es de locos, ¿eh? Con 20 años, y ahí que piensas, claro, tú ahí estás estudiando, jugando, entrenas por las tardes a última hora, me imagino, 8, porque yo también jugué en Las Rozas, así que no coincidimos casi ahí de milagro. Pero claro, tú cuando estás ahí, vamos, lo de primera división ahí es una utopía todavía completa. De hecho, tenía compañeros de la cantera del Madrid que estaban ya empezando a debutar en primera división y ya estaban jugando en primera división y yo todos en filial, la gran mayoría. La mayoría en filiales y muchos tocando ya primera división, y yo pues en ese momento caigo ahí al pozo. Y ¿ahí qué piensas? ¿Cómo afrontas esa temporada? Muy duro, está claro que no es fácil, pero intenté no pensar demasiado y afrontar la realidad que estaba en esa categoría, pero también, por otro lado, estaba haciendo lo que me gustaba, que era jugar al fútbol y apoyarme también en los estudios, que me ayudó mucho. Y marqué 10 goles en esa temporada. Siendo central. Y bueno, di el salto a tercera división la temporada siguiente y poquito a poco, pues bueno. A Sanse ahí. Ahí me fui a Villaviciosa Odón. Villaviciosa. Tercera división. Luego lo hice bien y me fui al Alcorcón B, un filial. Y también tercera, y bueno, tuve 2 años ahí en el Alcorcón B, en el filial. Estás 3 años en tercera. 4, porque luego me voy al Sanse. Vale, que ahí es ya cuando das salto a Sanse. Al Sanse, y ahí... 4 en tercera. 4 en tercera división. Con 24, 25 años estabas en tercera. Sí, con 23, 24, y ascendimos con el Sanse a segunda B. Y ahí ya te metes con Sanse en semiprofesional. En segunda B, y bueno, ahí lo hice muy bien. Ahí ya... En ese momento estaba estudiando ADE y yo veía que lo estaba haciendo ya bien, estaba dando buen nivel en segunda B en el Sanse y que tenía intereses de otros equipos, y ya que seguramente tenía que ir fuera de Madrid a jugar, entonces apreté en la carrera, me saqué 2 cursos en uno. Flipas, ¿eh? Jugando en segunda B. Jugando en segunda B. Pero porque tú querías cerrar eso para meterte con el fútbol, pero ya con la carrera hecha. Sí. Y apretar en el fútbol. Mucho. Exacto, ya quería irme fuera. Y todavía no iba a acabar la carrera porque todavía me quedaban asignaturas, pero quería darle un apretón fuerte y quitarme muchísimas asignaturas. Me quité, creo que eran 20 asignaturas o algo así. Flipas. En un año. En un año jugando en segunda B con viajes fines de semana. ¿Cómo lo hiciste? Muchas horas. Dormí poco, la verdad. ¿Y jugando? Jugaba, ahí ya en segunda B entrenábamos por la mañana y bueno, pues después iba a clase hasta las 7 y luego pues a estudiar y en los viajes, en el autobús, estudiaba en el autobús, en los viajes, en el día a día, y cuando llegaban los exámenes pues me apretaba pues unas cantidad de horas a estudiar. Tremendo. Cero flexibilidad para los exámenes, o sea, el examen está al día. Sí, poca flexibilidad. Así que en esos momentos sí que eché en falta algo más de ayuda. Sí que es verdad que ciertos profesores sí que me ayudaron, me cambiaron algunos exámenes, pero yo estaba en formato presencial. Bueno. Y claro, era complicado pedir ayuda. Espero que estés aprendiendo con esta entrevista en nuestro podcast. Pero recordarte que Impulsing.com es la principal plataforma de empleo para trabajar en el sector del deporte, el fitness o el bienestar, tanto para roles corporativos en el área de Sport Business, como marketing, ventas, patrocinio, desarrollo de negocio, finanzas o recursos humanos, pero también para especialistas como entrenadores personales, preparadores físicos, fisios, nutricionistas o instructores de pilates. Todas las ofertas de empleo para trabajar en el sector del deporte, el fitness y el bienestar las puedes encontrar en impulsing.com o descargándote nuestra app. Te dejo seguir disfrutando con esta entrevista.
Y eso, tío, porque claro, hay mucha gente que nos está escuchando seguro que con los 24, 25 ya se ven ahí en tercera o en segunda B. ¿Cuál es la clave para decir, apuesto por el fútbol, aun estando en segunda B, que todavía puedo vivir de ello, pero nadie me asegura nada? ¿O apuesto por ir metiéndome en el mercado laboral? Porque ahí sí que ya hay un punto que es incompatible. El estudio, juego, quiero ser profesional, no, puedo ser profesional. ¿Tú la clave qué crees que es? Que te ves ya, tú te ves con la confianza de, oye, estoy en segunda B despuntando, tengo 24 años, soy central. ¿Tienes que elegir ahí como tal el hacer unas prácticas o empezar a trabajar mundo laboral o ir con el fútbol a tope? Tienes que elegir. Sí, hay momentos que ya, si ya vas a categorías segunda división o incluso te diría que lo que era la segunda B también es la antigua complicado. Segunda B estamos hablando, la antigua tercera categoría, B, que la es actual como ahora primera ref. la primera ref, pues es que es complicado. Yo recuerdo que hablas de prácticas. Yo cuando hice las prácticas me las quité muy pronto, en los primeros años de la carrera. Estaba en tercera división y yo entrenaba, tenía una barbaridad, iba a clase. Primero me levantaba, iba a las prácticas de 9 a 2, comía de 2 a 3, a las 3 entraba a clase, de 3 a 7 a la carrera, y luego me iba corriendo, que entrenaba de 8 a 10 de la noche. Flipas. Y llegaba, cenaba a las 11 y me metía en la cama agotado de todo el día. Y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez y otra vez. Y claro, yo lo pienso ahora, digo, qué barbaridad, qué cantidad de horas, qué cantidad de cosas diferentes. Pero es que me gustaba lo que hacía. Hice las prácticas en Accenture y tengo buen recuerdo aquí de esa etapa, de cómo compaginé las tres cosas, las prácticas, la carrera y el fútbol. Y eran unas jornadas larguísimas, pero que está claro que es algo temporal, que eso no se puede vivir así. Pero bueno, que eso es un síntoma de que yo quería eso. O sea, yo siempre he querido compaginar los estudios y el fútbol, y si había que trabajar muy duro, yo lo hacía. Ya cuando he ido subiendo, pues ya fui acabando la carrera y ya me he especializado más en lo que a mí me gusta, que es la industria del deporte, en el mundo de los negocios dentro de la industria del deporte. Y la formación ha sido más específica y no me ha requerido tanto tiempo en comparación al fútbol. Claro. Cuando llegas mundo profesional, tu ascenso a segunda y tu ascenso a primera, ¿qué fue más para ti? ¿Qué te marcó más? ¿El llegar al mundo profesional y decir, joder, que juego en segunda división, o voy a jugar en segunda división, o voy a jugar en primera división? ¿Qué sentiste tú ahí? O sea, ¿disfrutas de verdad el momento? ¿Te acuerdas de todo lo que has vivido para llegar al mundo profesional? ¿Qué siente ahí una persona como tú, que no ha llegado a la élite de golpe, sino que han sido muchos, muchos años y viviendo años como el que estabas comentando? Sí, yo he tenido que ascender casi siempre para jugar en la categoría superior. Ascendí de tercera a segunda B con el Sanse, luego con el Mirandés de segunda B a segunda y con el Leganés de segunda a primera. Y los ascensos, el otro día me preguntaban ¿qué prefieres, un ascenso o un debut en primera división? Y yo me quedo con el ascenso, porque es que el ascenso lo trabajas en colectivo y lo disfrutas en colectivo, y es un proceso. Para mí los ascensos son etapas y temporadas inolvidables de mi vida, porque no solo lo que significa, que es que vas a estar en la temporada siguiente en una categoría más, sino también el proceso. Me gusta mucho, yo confío mucho y creo mucho en los procesos y el compartirlo con equipo, y los ascensos marcan mucho. ¿Cuál me quedaría? Es que no lo sé, la verdad. ¿Qué sientes, por ejemplo, vamos a hacerlo en dos preguntas separadas? Subes con el Mirandés de segunda B a segunda, te metes en fútbol profesional con lo que eso implica. ¿Qué sientes ahí? Porque esa es la primera etapa, ¿no? El llegar al mundo profesional. Sí, ahí fue el consolidarme, el llegar al fútbol profesional, a la categoría profesional. Y para mí eso es un momento para mí inolvidable, que me acordé mucho de los que me habían ayudado cuando estaba abajo. Recuerdo que le mandé un mensaje cuando el día que ascendimos en Mallorca, me acordé de ciertas personas que me habían ayudado cuando estaba yo muy mal. Le mandé un mensaje cuando acabó el partido, al rato le mandé un mensaje, me acuerdo, a las dos personas que me ayudaron, mi entrenador de Las Rozas.
le mandé un mensaje cuando me dio la oportunidad y me acogió y me apoyó en un momento difícil para mí. También el que me llevó luego a tercera división, a Villaviciosa Sadón, que eran amigos, les mandé un mensaje a los dos porque sentí que esas personas me habían ayudado en los momentos más difíciles de mi carrera deportiva, donde muchos me habían dado la espalda, y ahí me acordé mucho de esos momentos. Creo que ese ascenso y esa llegada al fútbol profesional me llenó mucho, y fue un momento que me acordé mucho tanto de mis padres, que siempre han estado ahí, como de esas personas que me ayudaron, que las puedo contar con los dedos de una mano o menos. Es que es duro el fútbol de élite, ¿eh? En esos momentos tan difíciles en cuanto a lo deportivo. Y en primera, cuando llegas con el Leganés, luego encima capitán, primera división, ¿eso cómo se vive? El decir, ostras, vale, soy futbolista profesional, pero es que ahora voy a jugar en primera división. Sí, eso es un proceso desde que llegué al Leganés, que yo tenía clarísimo que ese era mi sitio, que era mi lugar, que era ahí donde quería triunfar y ascender a primera división. Uh-huh. Y fue un proceso largo, fueron 4 temporadas hasta que conseguimos ascender. Y lo conseguimos en una temporada histórica que yo era el primer capitán, y lo disfruté mucho porque teníamos un equipo que éramos una familia, que no había nadie que sobresaltase por encima del grupo. Lo importante era el equipo, que era un grupo muy humilde, muy trabajador, con las ideas muy claras de que conseguir un objetivo común, y eso es muy difícil de conseguir en el mundo del fútbol. Y después de esos 4 años en el Leganés, que pasé de muchas situaciones, conseguir ese ascenso, el último que me quedaba para llegar a la máxima categoría, pues es una sensación idílica. Me acuerdo que ascendimos en nuestro estadio en Butarque con toda nuestra afición, con nuestras familias, en un día que fue todo redondo. Es el mejor de tu carrera deportiva ese. Creo que la sensación que tuve cuando pitó el final todavía la puedo sentir, me pongo los pelos de punta cuando pitó el final. Es una emoción tremenda, de felicidad máxima de llegar a lo más alto. Este es un podcast, obviamente no vamos a descubrir al Sergio futbolista, pero sí vamos a descubrir al Sergio, ya no solo futbolista, sino al más profesional, al que tiene inquietudes fuera del deporte. Obviamente aquí nos está escuchando mucha gente que trabaja en el sector. Pero claro, tú, por ejemplo, has sido capitán de un equipo de primera división y de segunda división como es el Leganés. En una etapa de ascenso mencionabas que todos ibais a una. El fútbol siempre se conoce, ¿no?, como es un deporte individual que se juega en equipo, ¿no? El fútbol tiene muchísimo ego. Tú ahí, tu papel de capitán, ¿cómo es el papel de un capitán en un equipo de segunda división, primera división? Estás todo el día hablando con el entrenador, con los compañeros. Cuando uno se va por ahí un poco a su bola o tiene el día cruzado, ¿intervienes tú o cómo es esa gestión de liderazgo, capitanía, siendo tú la clave con cuerpo técnico, equipo, directiva, roles corporativos? Sí, desde luego. El fútbol requiere mucha atención, requiere que muchas partes estén involucradas. Yo pienso que hay muchos tipos de capitanes, que cada uno tiene que hacerlo a su manera, y también hay diferentes clubes, diferentes situaciones. Yo puedo hablar de mi experiencia, que yo fui un capitán muy, muy involucrado, eso seguro, que me sentía muy identificado con los valores del club, que trataba de representar al club de la mejor manera posible, y estaba muy involucrado en todas las áreas del club. Lo más importante y el primer objetivo es ayudar al equipo a que sea eso, un equipo, no un grupo, y lo primero de todo es asentar unas bases, que el vestuario tenga unas bases muy claras sobre las que trabajar, más allá de lo deportivo, más allá de lo táctico. ¿Y eso lo marcabas tú con el entrenador? ¿O cómo se marca eso? Cuando llegué a la capitanía, porque fui uno de los capitanes la temporada anterior y 2 temporadas antes, pero cuando ya fui el primer capitán, sí que me reuní con los otros 2 capitanes que se nombraron. Tuvimos una reunión, nos asentamos unas bases, unos valores sobre los que queríamos que se desarrollase el equipo, y a partir de ahí, con unas ideas claras, lo transmitimos al grupo para que todo el mundo estuviese de acuerdo, que fuese consensuado, todo el mundo lo veía bien,
se hicieron algunos matices de, oye, este piensa una cosa, aquí podemos ajustar más esto, aquí podemos tal, y cuando todo el mundo lo tenía claro, eso es lo mejor, porque ya incluso pusimos algunos valores que en la pizarra para que estuviesen en el día a día nuestro, que no se nos olvidase a nadie, y ahí sobre el que trabajar. Yo luego tuve muy buena relación, muy cercana tanto con el cuerpo técnico, con el entrenador, que le conocía ya de otra etapa anterior en el Mirandés, y una relación muy de mucho consenso, de mucho entendimiento, y también con el club, que tenía muy buena relación con todo, tanto con el director general, con toda la directiva, el director deportivo, con toda la directiva, con el de marketing, con el de publicidad que teníamos que ir a hacer, y ahí la habilidad con el presidente, con todos. Y la habilidad principal ahí me imagino que será la comunicación, ¿no? Cómo interactúas, Sí. Claro, estás hablando con roles súper diversos. Exacto. Lo mismo hablar con, yo qué sé, un jugador que sea titular todos los domingos, un jugador que sea suplente, un entrenador, un prepa, un community manager, un directivo o el presidente. ¿Tú ahí eso lo tenías de base o cómo tienes esa empatía? Me imagino que controlando muchísimo tus emociones, ¿no? Sí, mucha preparación, experiencia. Yo me he preparado mucho en todos los aspectos, no solo en lo formativo, también en lo psicológico. Me gusta mucho informarme, hablar con otros líderes de otros sectores. Fuera del fútbol. Fuera del fútbol. ¿Y te ibas a tomar con ellos cafés y demás? Sí, sí. Y he hecho mucho trabajo porque me gusta, ¿no?, en ese aspecto de relacionarme con gente, aprender cosas, y siempre hay cosas que te pueden servir, e incluso, bueno, pues no es lo mismo hablar con el presidente que con el jefe de prensa, que con un jugador que viene de Japón, que con uno que viene de Sevilla, que con el de marketing. ¿Y qué te decía cada uno? Entonces, ¿Qué te decía el de marketing? El de marketing te pedía, venga, vamos a hacer estas campañas. Claro, y vamos a hacer estas campañas y tú claro, estabas muerto a lo mejor de un partido. Y el de marketing quiere que vayas 3 jugadores y a esta hora, en este lugar, y a lo mejor no es lo mejor en lo deportivo. Yo siempre he priorizado lo deportivo, porque creo que un club no debe olvidarse nunca que la base fundamental es lo deportivo, que es lo que sustenta todo lo demás. Está claro que cada vez se están estructurando más y mejor los clubes y se están profesionalizando. Ya lleva una etapa de profesionalización importante en los últimos años en el mundo del deporte, pero no hay que olvidar que no puede afectar en el terreno de juego todo lo de alrededor. Al revés, tiene que ayudar. Entonces, yo estoy en esa balanza de que es lo mejor, que hay ciertas cosas que por supuesto que hay que hacerse en cuanto a marketing, campañas de publicidad. Claro, porque tú empatizabas de que parte de los ingresos del club venían a lo mejor de ahí. Exacto. De esa acción. Yo entiendo perfectamente eso, de hecho he estudiado eso. Eso además. Lo entiendo perfectamente, y también entiendo la otra parte porque estoy ahí abajo y no quiero que afecte lo deportivo, porque... Tú estabas gestionando ahí egos todo el rato para que todo fluyese. Llegar a... Flipas, ¿eh? Mi labor era estar que ambas partes se pongan de acuerdo y llegar a puntos en común, constantemente puntos en común. Tú quieres esto y lo importante es que no afecte en lo deportivo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Crees que todos los capitanes en primera división tienen ese background para poder gestionar todo, o no son tan conscientes de todas esas acciones? Tú que has convivido con muchos. Sí que hay muy buenos capitanes, que he tenido relación con muchos, que sí que cada club es diferente y requiere unas cosas. Y sí que hay muchos que se involucran de esta manera y que llegan a este tipo de a este punto de tener que abarcar tanto, y hay otros que no, hay otros que simplemente son más de capitanes digamos de juego, que lideran con el juego, y son diferentes. Pero yo en este caso desde luego que estaba involucrado en todo, porque me gustaba, me sentía cómodo y creía que era lo mejor para el equipo y para el club. ¿Y tú qué opinas? Es decir, ¿es mejor ser un capitán de juego demostrando con liderazgo al final, pues porque eres el mejor o de los mejores, o que destacas en esas facetas más de campo? ¿O tú crees que hoy en día el fútbol está evolucionando a que también tienes que ir muy de la mano, pues eso, con marketing, parte corporativa, para entender que esto es un negocio también, y que cuanto mejor le vaya al club, pues mejores serán los sueldos, las fichas, los salarios, claro, y mayores recursos se dará al equipo para ganar?
Sí, yo creo que no hay dos capitanes iguales, cada uno tiene que hacerlo en función a su perfil. El que es capitán por antigüedad, pues quizá tiene unos atributos. El que es capitán porque en el terreno de juego es un líder y así creen que es lo mejor para el equipo, los compañeros, pues adelante. Y si lo mejor es que sea un capitán que represente al equipo, que tenga esta capacidad de gestión fuera del campo también, de llevar el vestuario, de ayudar en el club, de relacionarse, ser el que representa el equipo en todos los estamentos del club y fuera del club. Pues bueno, creo que no hay dos capitanes iguales y cada uno tiene que ser fiel a cómo es. ¿Tú crees que el futbolista, tú que has llegado al máximo nivel y llevas muchos años ya en la élite, ¿tú crees que el futbolista es consciente de que para pagar esas fichas es consciente de lo que supone la generación de ingresos, cómo generan ingresos los clubes? ¿Tienes compañeros que imagino, o has tenido compañeros que imagino que son más conscientes y otros que, oye, yo, imagínate, ¿no? Pues pido más dinero en un contrato o lo que sea, porque cada uno al final pues tiene que barrer también por lo suyo, pero no son conscientes de todo lo que tiene que hacer un club para generar esos ingresos, para pagar esas fichas a los jugadores? Sí, yo creo que antiguamente costaba verlo, costaba ver que la parte del desarrollo de negocio del club no solo es lo deportivo, también lo extradeportivo y que los futbolistas tenemos que estar siempre involucrados porque formamos parte de esto, somos actores principales. Es el activo principal. Exacto. Vosotros. Y ahora yo creo que estamos en un proceso que todo el mundo lo entiende, porque es que ya lo vemos con los documentales de los equipos, vemos como las campañas que se hacen de marketing, que siempre hay jugadores y ya lo está entendiendo, el jugador ya lo está entendiendo y tenemos que abrir la mente porque cada vez va a más. Sí que es verdad que hay que poner ciertos límites, yo creo, claro, que no afecte al terreno de juego, pero siempre y cuando no afecte al terreno de juego hay que tener la mente abierta y saber que los clubes de fútbol son empresas y que para el desarrollo del fútbol y de la parte deportiva también se tiene que explotar la parte no deportiva. Tú te has hecho 2 másters además, en gestión y en derecho deportivo. Sí. Hay muchos futbolistas que dicen, yo no tengo tiempo para estudiar. ¿Tú crees que es un tema de tiempo, de prioridades, de verlo o no verlo, de querer? Yo creo que antiguamente era más complicado porque no había tanto conocimiento y creo que también que la oferta formativa era menor. Ya. Y ahora creo que hay más facilidades en todos los aspectos. Ya cada vez hay más jugadores que se forman, que lo compaginan, por 2 motivos. Porque hay más conocimiento de que eso es positivo tanto para el presente como para el futuro del jugador, como que la formación cada vez es más específica, se puede adaptar más a las necesidades de cada uno y a mí es algo que me ha ido gustando. Yo empecé con un ciclo formativo de Administración y Finanzas, luego pasé la carrera de ADE, que era lo que siempre había querido estudiar, y luego me he ido más especializando en lo que me gusta. Y eso, primero Derecho y luego Gestión Primero deportiva. Derecho, sí. ¿Por qué Derecho y luego Gestión? Sí, eso fue... Tuve la duda de si hacer una cosa primero y luego la otra, y me decidí primero por el Derecho porque el Derecho deportivo yo no me quiero dedicar al derecho deportivo, pero sí que en el ámbito en el que yo me quiero desarrollar en el futuro, tener una base jurídica específica del derecho deportivo creo que me va a dar mucha seguridad para desarrollarme en el futuro. ¿Te ayudaron los 2 másters? O sea, ¿sentiste que fue un acierto. Yo aprendí mucho, sobre todo ciertas bases, nociones que me han servido como jugador y que me van a servir para el futuro, para lo que me quiero dedicar. Y el siguiente paso yo sabía que iba a hacer un MBA en Dirección de Entidades Deportivas, que eso lo tenía claro, porque es algo que me apasiona y quería esperar el momento para hacerlo y ya lo he hecho y también ha sido un acierto total porque es algo que me encanta. Según lo iba estudiando, pues casi que me daba casi igual los exámenes porque lo estaba absorbiendo. Era conocimiento. Era conocimiento puro
y he aprendido mucho e incluso hay cosas que veo que me gustaría aportar y yo diría, joder, aquí podría aportar cierto conocimiento de las experiencias de la teoría a lo que he vivido yo en la práctica. Hay cosas que digo, joder, pues me siento bien en esta área y me ha servido de mucho ambos máster. Como jugador profesional, tengo curiosidad por cuáles son las áreas de estudio en los 2 másters que te han llamado más la atención. Contratos, ventas, patrocinios. ¿Ha habido algo que te haya llamado especialmente la atención o que te despierte cierto interés? Yo soy una persona que me gusta mucho la estrategia, la dirección, la gestión. Voy mucho por ahí y esa parte creo que la tengo bien desarrollada y me ha ayudado mucho la parte, en cuanto al derecho, la parte de cómo está estructurada la industria y cómo... y ciertos marcos regulatorios de cada parte. Y eso me ha ayudado mucho en cuanto al derecho, porque sí que por mi trayectoria he estado familiarizado con contratos y en cuanto a contratos sí que tenía algo de experiencia. Está muy bien la formación porque te da mucha teoría y estructura. Exacto, te organiza. Y luego en la parte del MBA me ha gustado mucho la parte económica, que yo tenía algo de base por mi formación en ADE y me gusta mucho porque no hay que olvidar que los clubes no son clubes deportivos, sino son sociedades anónimas, la mayoría de los clubes de fútbol. Y como en el futuro me gustaría mucho, no sé cuándo, ni dónde, ni cómo, pero sé que tengo claro que me gustaría mucho entrar en un proyecto de gestión de un club y hay que saber... ¿Te ves ahí el día de mañana? En un club de fútbol. No solo eso, pero una de las cosas que quiero hacer es entrar en un club de fútbol y gestión de club. Y gestión de club. Entonces la parte... ¿Más corporativa o dirección deportiva? ¿O ambos? Antes, fíjate, los años atrás estaba yo muy en la parte más corporativa. ¿Sí? Y creo que ahora estoy en el medio. Sí, te vuelve a tirar a picar el gusanillo de lo deportivo. En el medio estoy, porque a lo largo de mi trayectoria deportiva yo me he ido fijando mucho en todos los clubes en los que he estado en todas las categorías y he estado en clubes de diferentes tamaños, de diferente repercusión, y he visto que por lo general en los clubes de fútbol, no solo en los que he estado, por lo general es que en los clubes de fútbol hay gente que sabe de la parte de negocio y gente que sabe de la parte deportiva. Sí. Pero las dos juntas hay poco. Y ahí es donde yo me quiero posicionar, con la formación que he ido adquiriendo y con mi trayectoria deportiva. Juntar esas dos cosas y ponerme en el centro para tener la capacidad de unir ambas partes, que sí que es verdad que veo que hay veces que están muy separadas y para mí deberían estar más juntas y tener entendimiento de ambas partes. En la parte de negocio, ¿dónde hay que poner más foco? ¿En temas legales? ¿En temas de generación de ingresos? ¿Dónde crees que un club debería, bueno, la palabra a lo mejor no es mejorar, pero poner todo su expertise y todo su foco? Para mí, sin duda, es la estrategia. La estrategia es lo más importante. Yo soy... ¿El para qué? Exacto. El para qué y dónde. Y hacia dónde quiere ir el club. No tanto el lugar en concreto, sino el camino. Hacia dónde queremos ir. Este es el camino que ir. ¿Qué estrategia vamos a seguir para ir sobre ese camino? Y en función de eso, tanto lo deportivo como en la parte de negocio. En la parte de negocio no es de cualquier manera conseguir todos los patrocinadores posibles o... intentar la parte legal tenerla muy bien. No, creo que hay que tener una buena estrategia en toda la parte de negocio y el camino sobre asentar unas buenas bases sobre las que avanzar el camino. Y sin ninguna duda, personas. Está claro que las empresas la forman personas y para mí hay que contratar muy bien. Y no solo en cuanto en la profesión, sino en la parte más personal, en la parte humana, creo que es muy importante también poner el foco, porque los clubes de fútbol, el fútbol, aparte de todo lo que requiere una empresa, siempre exige un poquito más. Siempre te exige un poquito más, entonces te tiene que gustar mucho estar en el mundo del fútbol
y por eso no solo tienes que, bajo mi punto de vista, centrarte en contratar gente, buenos profesionales, sino que también tengan mucha pasión por lo que hacen y que estén comprometidos y se sientan identificados el club en el que están. Y sin necesariamente entender de fútbol. ¿Tú crees que, por ejemplo, eres partícipe de que en un club de fútbol, en la parte corporativa hablo, puede trabajar gente que sepa mucho de marketing, de legal, de patrocinios, sin tener esa pasión o ese conocimiento del deporte? ¿O crees que el tenerlo y el que tener las dos cosas como puedes tener tú marca la diferencia? Para mí es un valor añadido que los clubes de fútbol, si lo tienen, van a estar siempre en mejor posición de si no lo tienen. No firmar en función de eso, está claro, únicamente de que sea un apasionado del mundo del fútbol o del deporte, pero si es muy buen profesional y además tiene pasión por lo que hace, no solo por su profesión, sino por la industria en la que forma parte, mucho mejor. Y si todavía tiene pasión por el club en el que está, para mí eso es lo idóneo. ¿Algún compañero en activo estos años te preguntaba por qué estudiabas si eras futbolista y tenías un sueldo top, unas condiciones top, una vida top? ¿Te han preguntado algunos compis, pero para qué estudias? ¿Con alguna mofa en el vestuario o lo que sea? Sí, me acuerdo que muchas veces cuando estudiaba el máster había que ir siempre bien vestido y iba muchas veces en chaqueta a entrenar porque luego después de la clase. Porque entrenábamos y luego comíamos allí y yo me iba luego a clase toda la tarde. Y muchas veces iba en chaqueta y se reían, pero ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Y yo pues hacer algo que me encanta también, que es estudiar un máster y sí que sorprendía a la gente, pero yo creo que cada vez es más en tono broma porque ya la gente cada vez lo entiende más, hay muchos cachondeíto, deportistas... simplemente vestuario y ya está. Sí, mucho cachondeíto porque no es habitual y bueno... Ahora ya sorprende menos. Hace años sí que el futbolista está mejor preparado ahora, cuando acaba o cuando está en su carrera, pero en esa fase de luego retirada, que luego hablaremos. Pero ahí está más preparado que hace, 10, 15 años. Sí, antes creo que habían pocos perfiles y que sobre todo empezaban a preparar el futuro cuando se retiraban o cuando le quedaba 1 año o 2 años. Y ahora ya veo en todos los vestuarios hay gente que se está pensando, no solo estudiando carreras, pero también formándose de otra manera. Hay alguno que le gusta el mundo cripto, el otro le gusta el tema de las inversiones en bolsa, el otro le gusta el real estate, a lo mejor hay otro que le gusta formarse y quiere especializarse en algo para su futuro y sí que busca formación, pero sí que hay más inquietud en prepararse para el futuro. Y que no solo es para el futuro, yo siempre digo, no solo para el futuro, que por supuesto que sí, es que también sirve para el día a día. ¿Cuándo crees que empieza esa preocupación por la retirada? ¿Empieza a alguna edad? ¿A los 20 y muchos? ¿Empieza ahora que obviamente se está alargando la vida del futbolista cada vez más? ¿Pero esa preocupación existe durante toda la carrera o aparece de repente a final de los 20 o a principio de los 30? No. Antiguamente. ¿Tú la has tenido alguna vez, esa preocupación, todavía que estás en activo? Yo no la he tenido porque yo siempre he tenido toda mi vida claro que siempre he querido estudiar y jugar al fútbol, desde que empecé a jugar al fútbol. O sea, no he hecho... nunca he cambiado, siempre he estudiado y jugado al fútbol. Entonces, llevas con esa vida toda la vida, nunca. Exacto. Valga la redundancia. Siempre he estado así, toda mi trayectoria la he llevado de esa manera, entonces lo llevo con mucha naturalidad. Y ¿te preocupa la retirada? No, al revés, no me preocupa, sino que es que me freno, como antes te he comentado, que me freno en no empezar a ciertos proyectos o involucrarme en ciertas cosas porque sé que va a llegar el día de mañana y no quiero precipitarme. Y no me preocupa, sino todo lo contrario, me apasiona mi futuro. O sea, es algo que me siento muy bien con ello porque tengo muy claro que quiero estar en el mundo del deporte, en la parte de negocio, desarrollando negocios y aportando como gestor en la industria del deporte. Y es que me gusta tanto que no solo me preocupa, sino que veo algo que me da muchísima tranquilidad, que voy a trabajar muy duro, porque soy una persona trabajadora, que voy a trabajar muy duro en algo que me apasiona. Hay mucha gente que no llega a vivir del fútbol y que pues llega a tercera, ¿no? La antigua segunda B, y luego no llegan y se derrumban y no salen de ahí.
Yo tengo amigos, como tendrás tú, que jugaron con nosotros en filiales, Atleti, Madrid, Barça, y que siguen ligados a... Él fue el que jugó hace 10, 15 años en el Real Madrid y el Barça. No han salido de ahí, son Pepito Pérez, el que jugó en el Madrid. Yo ahora, gracias a Dios, soy Alex de Impulsing, pero me costó, ¿eh? Yo siempre era Alex, el del Madrid. Y hay mucha gente que se queda ahí y no avanza. Yo creo que has dicho una palabra muy importante que es estás muy motivado con el futuro. Yo creo que no es el llegar o no, obviamente pues gente como tú que ha llegado, pues me imagino que lo estaréis disfrutando, será algo, pero gente como yo que no llegamos, yo, gracias a entender que esto no va de llegar o no, va de estar motivado con lo que haces, salí y pues gracias a Dios me metí en el mundo de la tecnología, el deporte, pero hay mucha gente que no y siguen muy anclados al fútbol, jugando con 30 y pico años, con otros trabajos, pero bueno, part-time o lo que sea, y no han avanzado. A esa gente, ¿cuál crees que es la clave de tener ese chip que dices tú, de que tú estás ahora disfrutando muchísimo, eres muy consciente de la etapa del fútbol, pero estás muy motivado con lo que viene? ¿Cómo es ese cambio de futbolista a ya no ser futbolista y no quedarte ahí anclado? Sí, yo siempre recomiendo prepararse para no llegar a ese momento de decir, se ha acabado el fútbol y ¿ahora qué hago? Porque es que eso es Deprime a mucha gente. Deprime mucho y te levantas por la mañana y ¿qué haces? Ya no hablo no solo de si tienes la vida resuelta o no, pero que ya si no la tienes pues ni te cuento, pero aunque la tengas, es que ¿qué haces? Es que para mí es importantísimo prepararte para cuando llegue ese momento, que es que no sabes cuándo va a llegar, que de un momento a otro, que el fútbol es muy complicado, que hay mucha competencia, que un día para otro, ¡pum!, estás fuera. O una lesión y de un día para otro se acabó. Y para mí hay que hacer un trabajo previo y orientarte en lo que te gusta. Si a uno le gusta mucho el fútbol y quiere estar relacionado, pues que haga algo de entrenador, preparador físico y que se prepare por si en algún momento se acaba, que tenga algo que también le guste. Y si no tiene nada que ver con el deporte y te gusta hacer otras cosas, hazlo, compagínalo. O sea, encontrar motivaciones nuevas. O sea, no ponerte a buscar tus motivaciones cuando acaba tu carrera, sino antes prepararte para ver qué hay que te llene. Exacto, hay que hacerlo sin ninguna duda mucho antes. Y desde que terminas el colegio y empiezas ya a jugar, para mí es cuando hay que ¿Y eso continuar. ¿Eso os lo enseñan en los clubes o va con la persona, va contigo? Tú, por ejemplo, porque eres así siempre has sido súper proactivo. Sí, yo tuve la suerte de que desde pequeño mis padres me lo inculcaron y yo también lo vi muy claro. ¿A ti han sido tus padres sobre todo Desde eso? pequeño, cuando era adolescente, pues me apretaban y, oye, tienes que estudiar y fútbol y siempre sacar los cursos adelante y yo lo vi muy claro desde muy joven. Yo, aparte, como no me estaba yendo bien en lo deportivo, pues también me refugié un poco en eso. Y luego, cuando me ha ido muy bien en el fútbol, no lo he dejado de lado, porque sé la importancia que tiene y sé que me gusta y sé que es bueno para mí, para el presente y para el futuro. Para mí no hay que esperar a tener X edad para ponerte a pensar en el futuro. Para mí, cuanto antes se haga, mejor. El club no te prepara como tal para la retirada. Y el club sí que es verdad que cada vez hay más conocimiento. No sé si hay veces que llegan consejos desde los clubes, llegan consejos desde otras partes, desde otras entidades, desde otras partes del mundo del deporte. Ya cada vez hay más movimientos, digamos, de gente que quiere ayudar a deportistas a que se formen, a que piensen en su retirada. Entonces hay más conocimiento y ya no hay excusa. Yo creo que si no lo hace el jugador es porque es la decisión suya de no hacerlo y porque no le da importancia, no porque no lo sepa. Que si mañana te retirases, ¿qué crees que echarías más de menos? ¿Te podría mucho todos los temas de nostalgia de lo que has vivido o echarías la rutina de ir a entrenar o lo llevarías bien y demás? Yo creo que lo que más echaría de menos es la adrenalina del partido, Sí. la presión. La presión deportiva y la adrenalina de salir a jugar a un campo con 20.000 personas, eso... Bueno, 20.000 y alguna más, que tú has jugado adelante muchas más. 20.000 te he puesto, pero sí, he jugado con 90.000. ¿Y eso? Y sí, jugar con 90.000 personas, pues eso. Es que eso es inigualable. Eso, me puede gustar mucho lo que voy a hacer en el día de mañana, pero no hay nada que iguale eso. Pero eso para mí es tremendo. Claro, tú que has vivido eso, que ahí estás, o yo qué sé, cuando ganasteis
te iba a decir en el Camp Nou, pero cuando ganasteis ahí en Montjuic al Barça 0-1, marcas tú el gol de cabeza. Claro, después de eso, ¿qué hay? Claro, entonces, ¿cómo preparas tú mentalmente al día de mañana, no? Oye, yo he vivido eso. Después de eso no creo que haya cosas que te puedan generar lo que es claro, eso, ¿no? No, es imposible querer igualar eso, es imposible. 0-1 y marcas tú el gol como capitán en primera división contra el Barça. Claro. Sí. Tú dime Sí, que hay... son momentos... ¿no? O sea, es algo que no se puede igualar con nada se parece a eso. Pues eso hay que afrontar la realidad, que es temporal, y por eso también lo vives de esa manera, porque no es para siempre. Y... ¿Tú ya sabías, eras consciente cuando lo marcaste ese día y ganáis? En el vestuario te disfruta, Sergio, disfruta, que eso... Sí, yo lo disfruté mucho. Sí que es verdad que yo soy una persona de esos momentos, los he disfrutado y no... en el pasado ha habido veces que sí que me enfocaba tanto en mejorar, en más, y no me paraba un poquito a disfrutar lo que estaba... Sí, Pero ya en esta etapa sí que ya estaba en primera división, lo he disfrutado mucho, y ese tipo de situaciones, cuando metí gol al Barça o cuando he jugado en el Bernabéu y he tenido una buena actuación, lo he disfrutado y no hay nada como eso. Te digo, hay que preparar, la preparación es ser consciente de que no hay nada como eso. Pero por lo menos prepárate para estar bien. Desde luego que lo que más voy a echar de menos, sin duda, es la adrenalina de jugar con tanta gente y sentir eso dentro. ¿Eso lo sientes en el campo ya cuando juegas? No, pero ¿lo sientes los días previos o en el túnel o en el calentamiento? En el túnel. Para mí, yo soy una persona muy tranquila y durante el partido no dudo, no me pongo nervioso, soy una persona decidida. Entro al partido siempre habiendo visualizado el escenario, me preparo mucho. Y no estoy nervioso dentro, lo estoy disfrutando, lo vivo con mucha pasión y estoy muy, muy concentrado. La mayor virtud que he tenido yo siempre es la concentración, y yo dentro de los partidos... ¿Te aíslas? ¿Estás solo focus ahí? Completamente en el juego. O sea, llego al límite de concentración al máximo. O sea, eso... No puedo explicarte el nivel de concentración que llego. Te olvidas en esos de tu vida, te olvidas de hasta que tienes 2 hijos, mujer, familia, o sea, estás no solo existe, centrado. No existe nada más que el juego. Y a medida que he ido pasando años en mi trayectoria, tengo la capacidad de darme cuenta de más cosas. Y los últimos años no solo estaba concentrado en el juego, sino veía también otras cosas. Que ¿El qué, por ejemplo? Pues estoy viendo... quién va a hacer un cambio, que a lo mejor veo uno que está bajando y está cojeando y le duele un poco, y le pregunto qué tal para hablar con el entrenador. Flipas, ¿eh? Y antes solo era el balón. Al recoge pelotas le digo que le dé más prisa porque queremos darle continuidad. O sea, a medida que he avanzado Y antes era solo el balón. Antes era el juego. O sea, el juego... mi zona de área. Siempre he sido una persona muy comunicativa dentro del terreno de juego y siempre he estado pendiente de los de alrededor y para dar instrucciones y ayudar con la comunicación. Y a medida de los años he ido aportando más. ¿Y Arabia, el último año? Arabia Saudí. Eso, sales del Leganés, capitán después de eso. ¿Cuatro? ¿Fueron 5? 5 temporadas al final. Sales 5 temporadas, las 2 últimas con capitanía, y te vas a Arabia Saudí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es muy diferente, claro, fútbol de élite aquí en Europa, Arabia Saudí, el nivel es igual, menos exigente, tu adaptación allí con tu familia, tu mujer, hijos... Sí, es una experiencia de vida. Yo terminé en Leganés y ya sentía en los últimos meses que ya terminaba mi etapa allí y quería buscar algo nuevo. Sí que tenía fuera claro, de España lo tenías claro. Lo tenía claro que en primer lugar quería intentar ayudar a salvar al equipo y permanecer en primera división, y me centré en eso, y hasta entonces, hasta que terminó la temporada... No miré nada más, pero cuando terminó la temporada yo ya había tomado la decisión antes de que mi etapa iba a terminar ahí, y hablé con mi agente y él ya sabía que mi idea era buscar algo nuevo, diferente. Llevaba toda mi trayectoria en España, claro, y hice una buena campaña en lo personal en primera división y tuve intereses tanto dentro de España como fuera y en muchas partes del mundo. El fútbol es tan global que de una llamada estás en una parte del mundo y en otra estás en la otra. Y sí que me llamó mucho la atención Medio Oriente, porque yo
estaba viendo que se está desarrollando mucho toda la parte del deporte, del negocio, del deporte en esa parte del mundo, y me llamaba la atención, no solo para el presente, sino también para el futuro. Y fue una decisión muy estratégica, también a nivel familiar nos daba mucha seguridad el día a día en Medio Oriente. Y bueno, me llegó una oferta, tuve varias opciones también en otros países de la zona. Me llegó la de Arabia Saudí y me llegó que era la capital, que eso yo también le daba mucha importancia, el sitio, en Riyadh, y tenía muchísimo interés en mí. Y bueno, fue una decisión estratégica, tanto en lo profesional como en lo familiar, que estoy muy contento de haber tomado. Ha sido una experiencia totalmente diferente desde el día 1. O sea, no tiene nada que ver a lo que había hecho anteriormente, la forma de relacionarme, el día a día, los hábitos, el juego. Era horarios, o sea, de todo, en la vida personal era horarios diferentes, comida diferente. Exacto, horarios diferentes. Allí, sobre todo en verano, hace muchísimo calor, entonces la gente vive de noche y duermen por la mañana, se entrena por las tardes, la alimentación es diferente, la forma de relacionarte es diferente, cómo se mueve allí la gente, los clubes también es diferente, tienes que saber cómo comunicarte con ciertas personas, cuando y tú que venías de ser capitán encima, que estabas hablando con todo el mundo, entonces imagino que el choque tremendo. Sí, pero es lo que quería, salir de mi zona de confort y abrirme y crecer en todos los aspectos. ¿Y contento tras un año allí? Sí, tras un año siento que he crecido muchísimo en lo personal y en lo profesional. Me he abierto al mundo, es como ¿Pero así por qué? decirlo. ¿Pero por algo que hayas desarrollado en concreto? ¿O? Sí, he ganado muchísima perspectiva en todos los aspectos de la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Por ver más cosas? Sí, he visto cosas totalmente diferentes. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, como en todo, pero he aprendido cosas diferentes. Allí la gente pues se relaciona de otra manera. También me he relacionado con gente de todas las partes del mundo, que eso es algo muy valioso. Y cómo tengo que relacionarme con unos, cómo me tengo que relacionar con otros, de qué manera se mueven allí, cómo funcionan allí los clubes, cómo funcionan allí los negocios, cómo a nivel familiar también viven allí la gente el día a día. Pues es una experiencia que me llevo, que me ha abierto la mente muchísimo, que ahora sinceramente juzgo muchísimo menos. Yo soy de juzgar poco, pero después de esta experiencia juzgo muchísimo menos. Que cada uno es como es. Cada uno es como es, que hay que ser muy respetuoso en la vida. Yo lo soy y creo que tener perspectiva y tener una experiencia fuera te hace abrir la mente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de toda esa experiencia en Riyadh, en lo deportivo y en lo personal? ¿Lo de dormir de día, por ejemplo? No, en lo deportivo es muy diferente. Hay muchas diferencias entre clubes. Hay clubes más grandes, más pequeños, hay diferencias. Dentro de los jugadores, en los equipos hay muchas diferencias. En el día a día no están organizados, por eso están yendo muchos extranjeros allí, porque están ayudando a profesionalizar. Comparado con España, que es lo que yo conozco. Aquí está todo mucho más profesionalizado, están mucho mejor estructurados, por eso están yendo muchos extranjeros allí para ayudar en ese conocimiento. Ellos tienen la visión, quieren crecer, quieren desarrollarse y por eso están pidiendo ayuda y llevando a gente para que les ayude a crecer. ¿Y sentías más presión jugando aquí en España o allí? Mucha más, sí. Mucha más aquí, ¿no? Mucha más. Yo tampoco cambio mucho, porque yo soy una persona que me involucro mucho, soy muy profesional y trato de dar siempre lo mejor de mí, pero no hay la parte social. En España está muy arraigado el fútbol y hay mucha más presión deportiva en España que allí. Si hoy, por ejemplo, volviésemos a tu Sergio de esos 20 años, ¿no? Cuando vuelve ahí a Las Rozas, tú, por ejemplo, a una persona que esté peleando por ser futbolista profesional, ¿le darías algún consejo clave o, yo qué sé, alguien que esté ahí entre segunda ref, primera ref, para dar el salto?
por ejemplo, en base a tu experiencia, le dirías, ¿te hubiese gustado a ti saber algo en concreto? ¿O muchas algo... cosas. Sí. Muchas cosas, pero creo que eso es bueno darse cuenta uno. Sí que si te pueden ayudar con experiencias, más que con... Sí, consejos o que se llame como quiera, pero con experiencias de personas que han vivido lo que tú estás viviendo, pues si te pueden ayudar, pues eso que te vas a ir ahorrando. Pero muchas veces te tienes que dar dando cuenta tú, porque eso también te va a hacer mejor, te va a hacer crecer. A mí hay una frase que tengo que me ha acompañado toda mi vida y que la comparto, que es: trabaja con la realidad y nunca dejes de soñar. Uh-huh. Para mí ha sido una filosofía de vida. Me lo apunto, me gusta. Que es la manera que he llevado yo mi vida, como he ido desde lo más bajo a lo más alto, tanto dentro del terreno de juego como fuera de él. He ido llevando mi vida en base a eso, a esa frase, y creo que ¿Es cosecha propia ha sido la o la clave. has leído en algún lado? Yo creo que es mía, la llevo desde hace muchísimos años, me gusta. no recuerdo si la he leído, yo creo que no, pero la tengo desde hace muchísimos años y la tengo muy, muy dentro, y me ha ayudado mucho a afrontar la vida, que creo que ha sido esta frase, a mí me ha ayudado a desarrollarme como me he desarrollado. ¿Y ahora qué? Se ha cerrado capítulo en Arabia, no se ha cerrado, próximos pasos, futuro, no sabes, me imagino que ahora estás también, este episodio se está grabando a principios de julio, así que a lo mejor sale y ya sabemos dónde va a ir Sergio, pero a día de hoy el futuro está un poco en el aire, ¿te planteas seguir jugando? ¿Ves la retirada cada vez más cerca? Sí, por supuesto voy a seguir jugando porque me encuentro muy bien. Sigo dando mi mejor nivel, entonces ¿hasta dónde voy a llegar? Pues no lo sé. Lo que tengo claro es que me siento bien, entonces voy a seguir. Cuando vea que no estoy bien físicamente o mentalmente, pues iré por lo otro que también me apasiona. De momento no lo veo. Quiero aprovechar al máximo esta profesión porque me encanta, me apasiona, disfruto mucho el día a día, me siento bien, siento que estoy a buen nivel y quiero seguir jugando al máximo nivel. Entonces veremos qué depara el futuro. Eres muy consciente, o sea, me refiero, en base a lo que decíamos y hablábamos antes también fuera de cámaras, ¿no? Que si te involucras el día de mañana en cosas fuera del fútbol, te involucras de verdad, ¿no? Sí. Sabes, soy consciente que ahora tengo que aprovechar al máximo, que todavía me quedan unos años. Sí, ahora quiero aprovechar al máximo porque la profesión de futbolista termina, antes o después, pero termina, entonces quiero aprovecharla al máximo en todos los aspectos, y cuando llegue ese momento de salir del verde, pues para eso me llevo preparando mucho tiempo, para poder hacer lo que me gusta, y trabajaré muy duro en lo que me gusta, me involucraré mucho, seguro, en lo que haga, porque siempre lo he hecho así, es mi forma de ser. Entonces, cuando llegue ese momento, lo miro con buenos ojos porque algo bueno vendrá, porque es lo que he elegido. Quería cerrar esta entrevista, Sergio, con varias preguntas rápidas, ¿vale? Que yo creo que a la audiencia le van a interesar, de algunas cosas que pueden ser muy interesantes de tu carrera. ¿El partido que nunca olvidarás? Tengo 2 o 3, ¿te puedo decir 3? El del ascenso, ¿Sí? A Primera División con el Leganés, eso es inolvidable. Luego el gol al Barça y el día del Bernabéu, que es un día inolvidable para mí también. ¿El rival más difícil al que te has enfrentado? Tanto de equipo como de delantero. De equipo fue complicadísimo el día del Barça. Uh-huh. Creo que allí, que ganamos 0-1, uh-huh. Creo que llevaban no sé cuántos meses o más de un año sin meter un gol ellos, y eso fue un partido complicadísimo y que nos sentimos muy bien jugando. Encima marqué el gol de la victoria. Fue el más difícil y creo que lo hicimos muy bien. Uh-huh. Y el rival, me he enfrentado a muy buenos, a Mbappé, Vinicius, Lewandowski, Lamine, Rafinha. Pero si tengo que decir a uno, hay uno que me costó muchísimo, que fue Griezmann, porque es indetectable. Me enfrenté a la temporada pasada, que fue ya él pues tenía mucha experiencia, sabe posicionarse muy bien y es indetectable. Siempre encuentra momentos, está mirando que está pasando todo y ataca siempre el momento oportuno para hacer daño donde menos te lo esperas. ¿El entrenador qué más te ha exigido?
Son diferentes exigencias, pero más allá de exigencia, yo si me quedo con un entrenador tendría que ser Borja Jiménez, que coincidimos en el Mirandés y en el Leganés y ascendimos juntos de segunda a primera y de segunda B a segunda, así que me quedo con él. ¿La mejor decisión que has tomado fuera del campo? Pues casarme con mi mujer y formar una familia. Esa es la mejor decisión que he tomado y la suerte de poder haberlo hecho. Y sin duda eso para mí es lo más importante en la vida. ¿Algún libro que le recomendarías a algún futbolista? Sí, yo escribí un capítulo de un libro que une el mundo del deporte, el mundo de la empresa, y cada capítulo lo escribe un deportista, así que lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Si no lo ponemos luego en las notas del episodio. Estamos hablando de tantas cosas que se me olvidan. Los nombres soy malísimo. Lo ponemos en las notas. Del deporte a la empresa. No me acuerdo. Luego lo ponemos en las notas. Lo guardamos ahí y lo ponemos en las notas, que la gente se quede luego a verlo. ¿Y qué habilidad tú crees que debería aprender cualquier jugador además de jugar al fútbol? Una habilidad que debería tener todo futbolista. Para mí la gestión emocional, porque sin duda es una parte importantísima de esta profesión, porque requiere muchísima inteligencia emocional, hay mucha incertidumbre. Me quedaría con eso. Y yo, perdona por cerrar, creo que es la mayor habilidad esta que acabas de decir, la gestión de emociones. O sea, creo que quien tiene gestión de emociones, hostia. A mí me ha costado también, pero mucho ganado. Creo que es lo que cualquier empresario, cualquier futbolista de élite o deportista de élite, si vamos más allá, debería tener el foco máximo. ¿Y qué significa para ti a día de hoy? ¿Qué es para ti la palabra éxito? Para mí éxito no es tanto el final, sino yo lo llevaría al camino, el proceso. Yo creo que el éxito está en el camino y no en si consigues un objetivo o no. Es hacer lo que quieres, esforzándote mucho y en base a los valores que uno tiene. Para mí eso es el éxito. Tío, muchas gracias, lo hemos conseguido, muchísimas gracias por tu tiempo, desearte la mayor de las suertes, recordad que tenéis el episodio en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, suscribiros, que nos permite volver a hacer una temporada como esta, que hoy nos despedimos y cerramos esta ya 6ª temporada del podcast Sports Talks de Impulsing, ya con la tontería. Agradecerte, Sergio, enormemente. No sé si este episodio saldrá ya cuando desvelemos a dónde vas próxima temporada o no y qué vas a hacer, pero bueno, muchas gracias por venirte, tío, que yo tenía muchas ganas de... Porque igual, como dices tú, yo lo destaco, Sergio es de... Yo conozco mucha gente obviamente en el mundo del fútbol, pero conozco pocos perfiles como tú, tan inquietos, jugando a ese nivel, primera división, formándote, siendo proactivo. Conmigo, de hecho, nos conocimos en ese famoso café gracias a nuestro amigo en común, Pepe Salama, hace ya 4 años, yo creo, por lo menos. Sí. Estábamos nosotros, llevamos un año con Impulsing, yo creo. Y soy fe de que Sergio hace esos cafés, pero dice mucho, ¿no? Y es muy bueno para el fútbol de élite ver ejemplos como tú y que inspire a las nuevas generaciones de que oye, las dos partes pueden ir involucradas y que el futbolista de hoy no es el de a lo mejor hace 40 años, sino que es un futbolista diferente, que comprende el negocio, que lo entiende, que lucha por su parte deportiva, pero es consciente de la parte corporativa, que eso hará crecer la industria un montón. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por la invitación, y ha sido un placer estar aquí y enhorabuena también por lo que hacéis, que me encanta, así que no te deseo suerte porque estoy seguro de que os irá bien. Bueno, pues muchas gracias también ahí por eso. Cerramos temporada con el mejor invitado posible para hacerlo, así que nada, gracias, nos vemos septiembre, ya os confirmaremos fechas, septiembre, octubre, recordad, volveremos con la 7ª temporada del podcast. Y cerramos con Sergio González, futbolista profesional, un crack y un amigo de aquí de la casa. Nos vemos y adiós. Gracias, Sergio. Adiós, gracias. Chao, chao, chao.